Esto es Corazón Verdolaga. Mi nombre es Daniel Galeano y en el día de hoy quiero hablarles del cierre de mercado de fichajes 2025 para mediados de año, julio 28, y se terminan las inscripciones que los equipos colombianos pueden hacer para incluir jugadores en sus plantillas. A Atlético Nacional llega Marlos Moreno y llega Juan Bauza, jugador argentino, el uno delantero, el otro mediocampista ofensivo, que esperemos que lleguen a aportar al equipo y de que el técnico Gandolfi los pueda engranar y hacer funcionar de la mejor manera para el bienestar de nuestra institución. También quiero hablar de la maravillosa, la genial, la importantísima contratación de Luis Díaz en el Bayern Múnich. El equipo alemán desembolsó 75 millones de euros por el colombiano y prácticamente es un hecho de que Luis Díaz va a vestir los colores del Bayern Múnich esta temporada. Según informaciones se dice que va a firmar por 4 temporadas con un sueldo aproximado a los 14 millones de euros, que realmente para Luis Díaz y para un jugador de su categoría es acorde a su esfuerzo y a su trabajo. Lo que no pasaba en Liverpool, donde siempre por el hecho de tener pasaporte colombiano siempre fue menospreciado y nunca realmente se le valoró su capacidad y su andamiaje, su labor, su esfuerzo en el equipo de la ciudad de Liverpool. Y pues para muchos será una decepción, para otras personas que realmente valoran lo que es la grandeza de los equipos europeos. Pienso de que Luis Díaz pasa de un equipo muy importante en Inglaterra a un equipo muy grande en Europa. O sea, sin desconocer de que el Liverpool también es un equipo grande en Europa, realmente creo que para mí tiene mayor envergadura como equipo gigante el Bayern Múnich. No porque yo sea seguidor o admire a esa institución, sino porque los números, para quienes desconocen la historia, lo respaldan. El Bayern Múnich tiene muchos mejores números que el Liverpool en Champions y en en Champions y en Copas de Europa. Entonces creo que el Guajiro va a tener la oportunidad de llegar a una cultura, a una institución grande con muy buenos jugadores, porque realmente el Bayern Múnich tiene una nómina muy importante, jugadores como Harry Kane, jugadores como Manuel Neuer, que aunque estamos en su ocaso de su carrera futbolística, es un gran jugador. Jugadores como Kimmich, mediocampista completo, jugadores como el francés Olise, Coman, Gnabry, jugadores con mucha experiencia, Goretzka, jugadores muy importantes que en cualquier equipo de Europa serían bien recibidos y bien llegados. Entonces no pienso como algunos periodistas y como algunos aficionados del fútbol que desconocen la historia de que Luis Díaz tiene un retroceso en su carrera. No, para mí creo que llega a una institución importante, cosa que me alegra, cosa que disfruto mucho porque realmente he venido siguiendo este equipo desde por allá, desde mediados de la década del 90, cuando jugaba en esta institución un tal Giovanni Elber, una institución que ha tenido a lo largo de su historia grandes jugadores como Oliver Kahn, como Stefan Effenberg, y jugadores que de pronto muchos ni siquiera conocen quiénes son, hasta periodistas. Yo estoy seguro que aquí en Colombia hay una cantidad de periodistas que son ancianos de ver fútbol, de comentar fútbol, de narrar fútbol. Son ancianos de tener conocimiento de este deporte tan maravilloso.
Y estoy seguro de que muchos de ellos no conocen ni siquiera la mitad de los importantes y grandes jugadores que tiene esta institución. Porque como no es una institución de tanta alcurnia en Latinoamérica como el Real Madrid, como el Barcelona, como el mismo Liverpool, como el Manchester City, entonces menosprecian la Bundesliga, menosprecian el país alemán, que no por nada es el equipo, es la selección que más finales de mundiales ha jugado. Y no es por nada, es la selección que hasta el 2014, desde el 54 hasta el 2014, los alemanes siempre estuvieron mínimos en cuartos de final de un campeonato mundial. Ninguna selección, aparte de Brasil, tiene mejores números que Alemania. Entonces eso es desconocer la cultura, la historia de un país y de una liga que, aunque no es muy nombrada y aunque no se le da la altura o la importancia que tiene, porque el Bayern Múnich es el equipo que domina esta liga, porque el Bayern Múnich es el equipo que tal vez no tenga una gran dificultad para ganarla, no quiere decir que sea una mala liga. En Alemania se juega muy buen fútbol. De hecho, creo que escuché de que en Alemania tiene el mejor registro de asistencia en la liga del mundo. Entonces, no en vano los alemanes no van a ver su propio espectáculo. Es una cultura muy arraigada a lo de ellos. Valoran lo de ellos. Y aparte de eso, la cultura alemana es una cultura de un gen ganador, de un gen de victoria, de un gen de mentalidad fuerte, de mentalidad ganadora. No en vano se han levantado de 2 guerras mundiales donde ha sido la nación que fue la más perjudicada y la más señalada en la historia. Y hoy en día siguen siendo una gran potencia y tal vez la potencia más importante del continente europeo. Entonces, aprendamos algo del lugar donde va a llegar nuestro mejor jugador, donde va a llegar Luis Díaz, un Bayern Múnich que fue finalista desde el 2010, ha tenido, o sea, después del Real Madrid es el equipo que mejores números ha tenido en Liga de Campeones, finalista 2010, que injustamente perdió con el Inter, finalista 2012 en su propio estadio, perdió la final con el Chelsea, también injustamente, porque en el trámite del fuego fue mejor, lo mismo que pasó con el Inter. Campeón en 2013 frente al Borussia Dortmund, semifinalista en 2014, semifinalista en 2015, campeón de la Champions 2020 y campeón del Sestete, que es el otro equipo, aparte del Barcelona, que han conseguido un Sestete en la historia. Y si usted mira, y si las personas miran las estadísticas y los números del Bayern Múnich en competencias europeas, ven que prácticamente es el segundo equipo más importante después del Real Madrid. Entonces, hablar de que Luis Díaz llega a una liga menor, de que llega a una liga mediocre, de que llega a un club que no es importante o a un fútbol que no es importante, es como tener talco en la cabeza en vez de cerebro, o pensar de que cuando llueve de la tierra hacia las nubes y no de las nubes hacia la tierra. O sea, hay que tener un poquito de inteligencia y de preparación y de saber qué es lo que se va a decir para aquellas personas que menosprecian el futuro club donde va a jugar nuestro mejor jugador. Por otra parte, pues
Llega, como lo dije al principio del video, llega Marlos Moreno, un viejo conocido de la afición verdolaga, a la institución, y llega Juan Bauza, mediocampista ofensivo, que se supone va a ser el relevo o, o quien sustituya a Edwin Cardona cuando este no esté en el terreno de juego. Y Marlos Moreno, que pensaría yo que de pronto va a jugar como extremo, como, perdón, un sustituto de, de Marino Inestrosa, por derecha. Esperemos de que estos jugadores lleguen a aportar. Marlos Moreno era un muchacho que a sus 19 años tenía demasiado talento, fue figura en este Atlético Nacional campeón de Copa Libertadores, muy recordado y muy querido por la hinchada. Sé de buena fuente de que la hinchada está muy a gusto con la llegada de este jugador. Y aunque desafortunadamente después de haber salido de Nacional hacia el Manchester City, se perdió en el radar para todo el mundo, nadie sabía qué hacía Marlos Moreno o qué ha hecho Marlos Moreno durante estos 9 años. Esperemos de que el fútbol y el talento, o sea, no se le haya olvidado jugar al fútbol. Y esperemos de que vuelva a brotar ese talento que todo el mundo vio que tenía, porque aún en su juventud llegó a la Selección Colombia. Marlos Moreno tuvo participación en la Selección Colombia por su muy buen andamiaje en Atlético Nacional. Entonces esperemos de que llegue a aportar. Y Juan Bauza, un jugador muy polivalente, por ahí vi algunos chispazos en algunos videos. Jugador polivalente, jugador de pronto más dinámico, porque pues, para nadie es una mentira y para nadie es un desconocimiento saber de que Edwin Cardona es un jugador muy técnico, digamos que tiene muy buena media distancia, filtra balones muy bien, jugador importante, pero hay veces se necesitan otro tipo de dinámicas en el juego. Hay veces se necesita más participación en la ocupación de espacios, en taponar ciertos sectores de la cancha, donde empieza la gestación del ataque rival. Y pues Edwin Cardona no es ese jugador. Edwin Cardona no es un jugador que retroceda a tapar algún espacio en el medio del campo cuando se inicia el ataque de los equipos rivales. Y Nacional sufre mucho por eso. Edwin Cardona hay veces, o hay veces no. Siempre que juega Edwin Cardona es como tener un jugador menos en labores tácticas defensivas y el equipo lo siente. Entonces esperemos de que este muchacho llegue a cumplir no solo la labor de Edwin Cardona en ofensiva, sino que con su dinámica y con su mejor despliegue físico pueda también ayudar a taponar la salida del equipo rival. Creería yo que ese es el motivo de la contratación de este jugador argentino. Desearle lo mejor, que se adapten pronto al juego del equipo y que puedan empezar a dar resultados, que Nacional eso es lo importante, que los jugadores lleguen y den resultados para que la afición los acoja y los quiera. Aquí la afición es muy dada al cariño hacia los jugadores, pero se sabe que los jugadores tienen que ganarse ese cariño. Por otra parte, una crítica para los técnicos, no solo para el señor Gandolfi, sino para los técnicos argentinos. Uno cuando escucha que llega un técnico argentino, aspira a de que venga a enseñar esa metodología de juego, esa metodología o esa mentalidad de que cuando hay veces no funciona el buen juego, el juego bonito, el juego vistoso, hay que meter otro tipo de cosas, hay que meter carácter, hay que meter intensidad, hay que disputar los balones, tirar el pelotazo, ir a chocar con el contrario y ganar una segunda jugada.
Uno aspiraría a que el jugador, a que el técnico argentino llegue con eso que ve uno en el fútbol argentino. Por ejemplo, estuve viendo el partido River San Lorenzo y es agradable ver cómo los jugadores jóvenes y los jugadores que ya están más profesionales, cómo son intensos para marcar, cómo tratan de anticipar, cómo chocan, cómo corren, cómo meten. Y el técnico argentino llega aquí a Colombia y se acostumbra, no viene él a enseñar, sino viene a acostumbrarse a la modorra, a la pereza del fútbol colombiano, a la lentitud. Y, y eso, pues, para mí, eh, creo que es decepcionante, es maluco, es incómodo, porque uno esperaría de que llegara un técnico extranjero, argentino, uruguayo, brasileño, que son supuestamente los tesos del fútbol sudamericano, los que se las ganan todas y que han tenido mucho de mérito en lo que han logrado, porque realmente tienen esos deseos de competir y de ganar bien. Y uno esperaría eso de los técnicos, de que llegaran aquí con esas ideas y ve uno de que el técnico se acomoda al jugador colombiano, no viene a enseñar, no viene a implementar esas funciones de, 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 de su de sus raíces, de su manera de ver el juego, sino que vienen a acomodarse aquí al jugador colombiano, al jugador lento, a que todo lo hacen a 20 por hora, a 15 por hora. No, no, no. Si fuera bueno de que realmente vinieran aquí a ganarse en la plática, porque es que la plática que se ganan es importante y como técnicos y como jugadores extranjeros deberían de llegar al país a hacer la diferencia. Porque un técnico extranjero gana un billetico mucho más importante que un técnico local. Y deberían de vengar ese sueldo. Lo mismo los jugadores profesionales, como deberían de tener como esa aspiración a llegar tan lejos como ha llegado James Rodríguez, como ha llegado Luis Díaz. Básicamente centrémonos en Luis Díaz, que Luis Díaz es un jugador que hoy es top y que hoy vale 75 millones de euros para el Bayern Múnich, porque es un jugador que, aparte de que ataca muy bien, también colabora mucho, con gran intensidad, con dinámica, en labores estáticas y en labores defensivas. Entonces, creo que era una crítica importante para los técnicos extranjeros que llegan aquí al país y que deberían de sobresalir por encima de los técnicos colombianos y que sus nóminas, que son muy buenas, que se traen muy buenos jugadores y que tienen herramientas para hacer un mejor espectáculo y elevar el nivel del fútbol colombiano, de la liga del fútbol colombiano, pues realmente no se ve muy reflejado en lo que uno ve como espectáculo en una cancha. Porque a la hora del té, el consumidor es el hincha es el que paga una boleta, paga un abono, paga un televisor, o sea, paga un canal para poder disfrutar de un buen espectáculo. Y tanto los técnicos como los jugadores es lo que menos brindan, buen espectáculo. Hay partidos muy aburridores del fútbol colombiano y eso da tristeza. Bueno amigos, no voy más milonga, les agradezco por su espacio, por haberme permitido dirigirme a ustedes. Un saludo muy grande desde Quimbaya, en el departamento del Quindío, una tierra muy hermosa, gente muy amable. Por último, antes de despedirme, un muchacho que hace contenido, hincha de Real Madrid, Diego Big 10 creo que se llama.
se preguntaba de por qué el Bayern Múnich había escogido a Luis Díaz por encima de jugadores que, por ejemplo, tienen mejor valor según él, como Rodrigo, el brasileño del Real Madrid, o como Nico Williams. No hicieron el esfuerzo por llevarse a Nico Williams. Y según él, pues decía de que Rodrigo y Nico Williams son superiores o mejores que Luis Díaz. Y aunque yo reconozco de que Rodrigo en muchos partidos importantes del Real Madrid entraba del banco y hacía goles, y de que Nico Williams es un jugador joven, muy habilidoso, creo que sería como la única ventaja más que todo de Nico Williams sobre Luis Díaz, la juventud. Pero por talento, ninguno de los dos lo supera. Para mí, ninguno de los dos supera a Luis Díaz. Y aparte de eso, ni Nico Williams ni Rodrigo tienen el sacrificio en marca, en labor táctica y en defensa del que ha demostrado Luis Díaz, tanto en el Liverpool como en la Selección Colombia. Y en la Selección Colombia, Luis Díaz, aunque así Rodrigo haya hecho goles muy importantes con el Real Madrid y Nico Williams sea muy bueno, Luis Díaz él solito le ha marcado siempre que se ha enfrentado a Argentina y siempre que se ha enfrentado a Brasil, los dos cucos de Sudamérica. Entonces para mí, ni Nico Williams ni Rodrigo son superiores a Luis Díaz. Es un comentario que quería agregar. Que estén muy bien. La diferencia es que también el uno tiene pasaporte español y brasileño y el otro tiene pasaporte colombiano, pero no es más. Que el Señor me los bendiga, que estén muy bien. Un like si les gusta, suscríbanse al canal, apoyen este trabajo. Muchas gracias, que estén muy bien.